pero bajito, ¿vale? Bueno, estoy aquí en la merienda tranquilico con mis niños y así no digo tacos. ¿Aquí sí eso? Sí. Y quiero dar un mensaje súper importante, independientemente a todos aquellos que, bueno, pues que seguramente vaya a entrar algunos, sobre todo los que le laméis el culo a esta clase política, porque soy así, sencillamente vivís en la mentira, no tenéis moral y os gusta que en la vida os engañen y bueno, me toca ser una persona ahora que algunos, pues como no os gustan más las formas que el fondo y manteneros correctamente, políticamente correctos, pues yo voy a explicar una cosa que parece que no entendéis. Yo llevo diciendo desde hace tiempo que este es un virus de pacotilla, el pollonavirus, como yo le llamo. Es un virus de pacotilla que si te lo pega ahora, y yo, por ejemplo, se lo pego a mi niño, el coronavirus, Antoñillo, ¿no? Si yo se lo pego, pues le transmito, una persona le transmite un virus y tiene una carga viral baja. Y eso, pues, es bueno para nuestro sistema inmune para recuperarte. Eso no es problema, y yo lo dije desde hace tiempo porque algunos están ahí, sobre todo gente que vota al PSOE, que vota a distintos partidos políticos, pues ya sabéis que yo llevo ya años luchando por la sanidad pública y me han metido hasta en los juzgados por insultar a políticos, por eso me han metido en los juzgados y me han condenado, pero que me importa tres narices, yo quiero que lo sepáis, toda la gente que me estáis conociendo. Yo dije que era un virus que en China, pues bueno, pues como son millones y millones de chinos, dije en un vídeo que no me cuadraba nada y que efectivamente pues algo pasaba. Y entonces los médicos, ¿sabéis lo que hacemos? Nos ponemos a leer, nos ponemos a hablar con otros médicos de otros países, nos cuentan lo que está pasando, gracias a Dios existen las redes sociales. Y entonces nos alarmamos hace 2 semanas y empezamos a ver que efectivamente aquí el gobierno actual, todos sus líderes políticos, incluso la oposición, nos estaban escondiendo cosas y pues lo habéis visto, se empezaron ellos a hacer manifestaciones, asambleas y a ellos les daba igual. Y tenían una información que se la estaban pasando científicos, médicos, los que nos pasamos en la evidencia y nos empezaron a alertar de que aquí el problema era el siguiente, que es un virus muy contagioso, poco letal, pero que puede matar a personas mayores si la carga viral es grande. Quiere decir que si la gente es responsable y no sale a la calle y se encierra, el contagio, si no es muy grande, es decir, si tú vas en un autobús y hay varios coronavirus positivos, como en España, que os están ocultando todas las cifras, por supuesto, si a nosotros no nos dejan hacer pruebas nada más, a los personales sanitarios y a los pacientes que se vayan a ingresar, si os estáis yendo a vuestras casas, cientos de personas en este país siendo positivos y no hacen la prueba, porque este gobierno ha decidido que os contagiéis muchísimo, que haya calma, ellos decidirán cuándo declaran el estado de sitio y os cierran en vuestras casas, que todavía no lo han ordenado, que ahora van a declarar esta noche, parece, el cierre de las fronteras, que estáis yendo a trabajar muchísimo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues nada, que el peligro que tiene este pollanovirus, este virus de pacotilla, que es que cuando la gente es responsable y solidaria, el virus, e incluso a personas mayores, pues a lo mejor no le hace nada. Pero claro, si tú vas en un autobús, si tú vas por la calle y te lo contagian día a la vez, no te metes 1 millón de bichos, te metes 10 millones de bichos. Entonces ahí está el problema. Y el problema de este país, que es que lo estamos avisando los médicos, porque nos lo avisaron ya los italianos, que tienen una sanidad pública que no es comparable para nada con la de España, porque les damos en ese sentido 1000 vueltas, nos avisan. ¿Y qué hacemos los médicos de la sanidad pública y no los de la privada? Pues prepararnos. Hoy una compañera mía, Olga, una intensivista, me comentaba por WhatsApp que pusiera una queja en las redes sociales diciendo cómo en las clínicas privadas todavía siguen operando algunos insensatos, porque se mueven por esto, todos esos presentadores que salen en Telecinco, en 4, en Onda Cero, todas las cadenas de televisión, que no van nunca a las urgencias de la sanidad pública, porque aquí no se olvide que esa gente que lucha por los derechos de vosotros no los veréis jamás compartiendo silla en una sala de espera para que os atienda un médico como yo. Hombre, por favor, ¿qué van a hacer eso? Ellos irán a esa mierda de sanidad privada que está operando tetas hoy, que está operando cosas que son leves, sobre todo de estética, porque ellos tienen que ganar dinero y porque son unos puñeteros insensatos.
¿Y entonces qué ha pasado en España? Pues que este fin de semana, en vez de crear un gabinete de crisis, los lumbreras como el del pelo blanco, ese pedazo de subnormal, y los que estaban allí en el plató, ellos sabiendo lo que hay, están allí, que seguramente algunos de ellos, seguro que 2, 3 y hasta todos son coronavirus positivos, aunque no tengan síntomas, y le están metiendo a Jorge Javier ahí de un piñazo. No 1 millón, Jorge Javier, te has llevado 10 millones de virillo ahí que te vas a llevar. Y a lo mejor tú no tienes antecedentes de riesgo, pero es que ahí ya no entramos. Porque cuando la carga viral es tan grande, os van a follar vivos. Y vais a tener unas complicaciones terribles. Porque claro, los datos en las páginas web de los hospitales, si tú tienes una consejería de salud, a un consejero de salud que lo único que se preocupa es en comer gambas, tienes a un presidente de la Junta de Andalucía, que es un inepto, y encima tienes a un presidente del gobierno, que es un farfolla, pues entonces lo que pasa es que ellos nunca os van a dar los datos. Porque ellos, ¿cómo van a decir? Y os lo digo yo, porque lo estamos diciendo todos los profesionales, porque yo estoy trabajando en la urgencia y no estamos haciendo las pruebas, que ya se ha decidido que no se hagan más pruebas. Ellos tienen el número controlado. Y si dicen que van a llegar a 10.000 es porque saben que no van a hacer más pruebas. Y todos os vais a contagiar. Y todos vais a tener ahora lo que no ha tenido ningún país en el mundo, que España va a hacer el mayor de los ridículos. Pero no os preocupéis. No os preocupéis porque en la sanidad pública ya estamos preparados. Nos vais a zumbar. Nos vais a agotar. Nos esperan 2 semanas. Nos esperan 2 semanas a los profesionales que para nosotros se nos queda. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que por vuestra puta culpa, los profesionales, ahora vamos a tener urgencia a muchísima gente. Mira para afuera un momentillo, anda. Los profesionales... No pasa nada. Hala. Venga, cógete... Mira un momentillo, que vamos a jugar al fubillo de la alfombra. Cierra la puerta. ¿A qué? A la alfombra y al fútbol, ¿vale? Bueno, ahora vamos al jardín, venga, espera un momento, darme un minuto, que estoy aquí grabando, darme un minutillo, y ya termino, de verdad. Vete ahí, pero iros para allá un momento, Jesús. Antonio. Voy, de verdad. Sí, que es que estoy terminando, ya termino, ya. Muchísima gente, es que mi niño, pues le asusta esto, ¿sabéis? Porque sus padres son médicos, y porque sus padres están todo el puñetero día yendo al hospital. Y es muy difícil que mi mujer y yo no hablemos de lo que está pasando. Y los profesionales sanitarios, ahora, todos, pues lo que vamos a tener es a muchísima gente en los hospitales metiéndonos carga viral. ¿Y sabéis qué pasa? Que los profesionales sanitarios ahora sí tenemos miedo. Tenemos miedo porque nosotros somos los que os vamos a recoger las muestras. Nosotros somos los que os vamos a ver. Y además ya nos vamos a recoger muestras. Vamos a ver a mucha gente que nos van a decir y que nos han dicho que no hagamos la prueba. Y nosotros nos vamos a llevar toda la carga viral. Así que muchos de los profesionales los vamos a pasar mal. Porque si nos hubierais hecho caso y este puñetero presidente de mierda nos hubiera hecho caso a los profesionales y lo sabían, no pasaríamos lo que vamos a pasar. Así que eso es lo que a nadie le interesa oír. Y espero que os haya quedado claro. Yo siempre dije que este era un virus de pacotilla. Es un virus de pacotilla si la gente es responsable y solidaria y nos hace caso. Pero si no nos hacéis ni caso para dejar de fumar, ¿cómo nos vais a hacer caso en eso? Yo pensé que mis vídeos iban a hacer un efecto, pero me he equivocado. Me equivoqué.